Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gozo el poder estar con ustedes en esta noche de nuestra serie Vencedor o Víctimas. Y queremos, antes que nada, pedir al Señor que esté con nosotros en esta noche y que podamos aprender de Él, que podamos escuchar su voz, que podamos poner en práctica todas las cosas que estamos aprendiendo, hermanos. Creo que eso es muy, muy importante. Pero vamos a entregar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra porque solamente tú mereces, Señor, recibirla. Tú eres el creador, tú eres el sustentador, tú eres, Señor, nuestro Padre. Y por eso nos podemos acercar a ti en esta hora. Y queremos poner este tiempo delante de tu presencia, Señor, rogando que pueda producir un buen fruto, Señor, que sea un tiempo buen invertido, que sea un tiempo en el cual nos deje algo para esta tierra, para esta vida, pero también para la eternidad. Señor, confiamos en ti, confiamos en tus palabras, confiamos en tus promesas y queremos dejar este tiempo en tus manos sabiendo que tú abrirás nuestros corazones y que a cada persona, Señor, que escuche esta clase va a ser de bendición. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que quedes con nosotros en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a la parte final, al cierre de esta serie. Vamos a tomar algunas sesiones para cerrarla. En esta serie de Vencedor o Víctima hemos tocado el libro de Guerra Espiritual de Pastor Norman Holmes y en este libro hemos tratado de compartir los pasos para empezar, que sepamos que estamos en una guerra. ¿Qué debemos de hacer si sabemos que estamos en una guerra? Debemos conocer a nuestro enemigo, también debemos de levantar muros, de tener una armadura, tener discernimiento, todo lo que vimos en todo el libro, que es lo que vamos a estar repasando en estas últimas series. Así que quiero repasar la primer parte de esta serie y vamos a repasarla en esta noche. Va a haber ocasiones, hermanos, en las que todo cristiano, toda persona que haya entregado su vida a Cristo se va a dar cuenta en algún momento que está luchando contra poderes de demonios, contra huestes espirituales. Y cuando esto sucede, queremos ver algunos pasos, algunas recomendaciones que pueden ofrecer sabiduría y seguridad. Muy a menudo nos da a veces temor o nos da cierto recelo o nos detenemos hacia el mundo espiritual, hermanos, pero esto no debe de ser así. El Señor nos ha dado en su misericordia todas las herramientas para que podamos ser vencedores, todas las herramientas para que podamos continuar y pelear las batallas que el Señor nos ha dejado. Y vamos a ver algunas de estas recomendaciones en esta noche, algunas de estas recomendaciones. Entonces, cuando tú sepas que estás en una batalla espiritual, cuando tú y yo sepamos o nos demos cuenta de que estamos luchando contra algo espiritual en nuestras vidas, vamos a tener cuidado de las siguientes recomendaciones. Y la primera recomendación es asegúrese de que usted está lavado y cubierto por la sangre de Cristo antes de pelear contra el enemigo. Hermanos, si una persona tiene una vida de pecado, si una persona está caminando abiertamente en contra de lo que nuestro Dios, los caminos del Señor, es totalmente vulnerable. Así que cuando uno va a pelear, cuando uno sabe que se va a meter en una guerra espiritual, debemos de tener muy en cuenta este punto número uno, de que estamos cubiertos por la sangre de Cristo, que estamos a cuentas con el Señor antes de pelear contra el enemigo. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nos damos cuenta, aquí es tres pasos de una serie. Primero nos tenemos que someter a Dios. Una vez que estamos sometidos a Dios, una vez que su sangre nos está cubriendo, una vez que estamos a cuentas y en obediencia a sus palabras y a sus promesas, entonces podemos resistir al diablo, podemos presentarle la lucha al enemigo de nuestras almas y el resultado va a ser
que Él va a huir de nosotros. Esto es muy importante porque a veces nosotros queremos voltear el orden de los factores y hermanos, no funciona así. Nosotros necesitamos primero someternos al Señor, asegurarnos que hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que vivimos en obediencia, que estamos sometidos a Él. Como hemos mencionado, y escribí aquí en la filmina, necesitamos primero someternos a Dios antes de resistir al diablo. En otras palabras, asegúrese que no existen áreas de pecado en su vida ni puntos débiles en sus defensas espirituales. Creo que esto es algo muy importante y crucial, hermanos. Necesitamos estar seguros que no hay áreas de pecado en nuestra vida, que el Señor nos ha hablado, que nos ha instado a que cambiemos, a que quitemos, porque si no, esas son puertas totalmente abiertas para que el enemigo venga. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dijo que venía el príncipe de este mundo, pero él no tenía nada que encontrar en nuestro Señor Jesucristo? Así debemos de ser nosotros, hermanos. Si tú vas a luchar en cierta área, por ejemplo, voy a dar solo un ejemplo. Si vamos a luchar en contra de la mentira, de un espíritu de mentira, pero tú tienes esa área en tu vida, no vas a poder presentar batalla y no vas a poder tener victoria en eso. Necesitamos primero estar sometidos al Señor antes de resistir al diablo. Me gustaría leer un versículo en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, donde dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11 nos dice que nosotros vencemos sobre Satanás a través de la sangre del Cordero y de la palabra de nuestro testimonio. Pero si ustedes recuerdan, cuando tocamos este punto dijimos que si andamos en luz, como dice el apóstol Juan, como nuestro Señor está en luz, entonces tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La única manera en que la sangre de Cristo esté con nosotros y nos limpie de todo pecado es si andamos en la luz, si estamos guardando la palabra del testimonio, como dice aquí, si estamos sometidos al Señor y guardando sus mandamientos y su palabra. La segunda recomendación que nos deja Pastor Holmes aquí en el libro es: busque discernimiento y o confirmaciones acerca de si espíritus malignos están atacando o influenciando ciertas situaciones. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, aquí escribimos en la filmina. A veces las personas son acusadas por aquello que el diablo está haciendo, ¿no? A veces nosotros podemos decir, es que el hermano fulano de tal, es que la hermana fulana de tal, o es que mi esposo, y bueno, y tal vez sea, no sean ellos, sino sea el enemigo el que está orando. Pero en otras ocasiones, a lo mejor decimos, es que el diablo me tentó, es que el diablo, y no es el diablo, sino son cosas que yo estoy haciendo o que alguien más está haciendo. De hecho, hay incluso circunstancias en las cuales el diablo también puede ser acusado por algo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y hermanos, por esto necesitamos tener claridad sobre qué es lo que está pasando en el mundo espiritual para que siempre estemos trabajando con el Señor, con nuestro Dios, y peleando contra los poderes de maldad, no peleando entre nosotros, no peleando, no echándole la culpa a algo que no es. Necesitamos discernimiento. ¿De dónde está viniendo esto? ¿De dónde está viniendo esta batalla? ¿Por qué está sucediendo esto en mi matrimonio? ¿Por qué está sucediendo esto en mi familia? ¿Por qué cuando yo intento hacer esto tengo esta posición? Bueno, pueden ser tres fuentes, hermanos. Puede ser que Dios esté haciendo algo en nuestras vidas. Puede ser que el enemigo esté haciendo algo en nuestras vidas, o puede ser la unción humana, un ente humano el que está haciendo algo, y nosotros necesitamos este discernimiento. Vamos a leer dos versículos que nos van a ayudar a encontrar un poco de claridad en esto. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, una forma en la que tenemos la lucha espiritual o la lucha espiritual principal que tenemos no es contra carne y sangre, sino es contra los huestes, los entes espirituales. Y muchas veces cuando yo he hablado con unas personas en la congregación y más de alguno me ha escuchado decir, no pelees en este terreno, vamos a pelear en este terreno, en el terreno donde espiritual, contra los principados, potestades, gobernadores. ¿Por qué? Porque dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, si tenemos la sabiduría de parte de Dios, Satanás no va a ganar ventaja. Y muchas veces él no gana ventaja porque estamos luchando mal. Pensamos que es una persona el problema, pensamos que es la iglesia el problema y tal vez sea Satanás o tal vez ni siquiera sea él, tal vez sea Dios que está propiciando ciertas cosas. Así que es súper importante, hermanos, si tocamos creo que 2 o 3 clases hablando ampliamente sobre el discernimiento. Necesitamos pedirle al Señor discernimiento. Como punto número 3, o el consejo número 3, necesitamos pedir dirección para saber si deberíamos unirnos a una batalla y cómo pelearla. Hermanos, este punto es súper importante. Necesitamos pedir dirección al Señor o a alguien maduro de la congregación para saber si yo debería unirme a una batalla y cómo debería de pelear esta batalla. Y esto puede incluir, como escribimos aquí, no usar armas o tácticas humanas cuando intentamos ganar batallas espirituales, porque como ya leímos, nuestras armas no son naturales. Y 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que hermanos, esto es algo que me gustaría repetir eh, y seguirlo repitiendo. Nuestras armas no son estas, sino nuestras armas son poderosas en Dios. Cuando Dios nos envía, cuando Él nos da la palabra. Hermanos, cuando el Señor da una palabra, esa palabra trae autoridad, trae fe, trae poder. El Salmo dice, voz del Señor que quebranta los montes, voz del Señor que hace temblar el mar, etcétera. Hermanos, nuestras armas son poderosas en Dios, cuando están bajo la voluntad de Dios, cuando son enviadas por el Señor. Pero también me gustaría enfatizar la primera parte de este consejo número 3. Necesitamos saber si debemos pelear o no debemos pelear, escribí aquí, batallas espirituales de la misma manera que los ejércitos naturales o los partidos políticos o los grupos militares lo hacen. Y es lo que leímos en el versículo anterior, porque nuestras armas no son carnales, nuestras armas son poderosas en Dios. Un ejemplo de esto lo tenemos en Mateo capítulo 26, versículo 52, cuando se acuerdan que Judas entrega a nuestro Señor Jesucristo y llega una turba y los soldados agarran a nuestro Señor y Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno de los soldados. Y llegamos a este versículo en Mateo 26, 52, donde dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Nuestra lucha no es con armas naturales, no es con partidos políticos, no es con ejércitos, con milicias, hermanos. Nuestras luchas son espirituales y ahí es donde las tenemos que pelear. Si alguien recuerda, este domingo pasado hablamos sobre sanidades. Y si alguien también se acuerda, hace 8 días, el domingo en la clase de las 9 hablamos sobre el don de fe. Y en el don de fe vimos cómo Dios, por medio del don de fe, puede mover gobiernos, puede mover imperios, puede mover ejércitos. Hermanos,
Esas son las armas que el Señor nos ha dejado. Y ahora yo te quiero preguntar, si puede mover imperios, si puede mover gobiernos, si puede mover ejércitos, ¿podrá mover a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a mí? ¿Me podrá mover? Piensa en eso nada más. Otro versículo que nos enfatiza esta verdad la encontramos en Juan capítulo 18, versículo 36, donde dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. De nuevo el Señor aquí está enfatizando, mi reino no es de aquí, así que no vamos a usar las tácticas de aquí. No nos vamos a ir a manifestar públicamente al Zócalo, no vamos a ir a hacer protestas públicas. No, el Señor Jesús dijo, si mi reino fuera de aquí, ya hubieran venido mis servidores y hubieran peleado con todos ustedes, pero mi reino no es de aquí. En Mateo capítulo 12, versículo 19 dice, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles. Hermanos, lo que esto nos está hablando es que no debemos de utilizar nosotros formas naturales de conflicto o de batalla. Y en lo personal yo les aconsejaría no trabajar o evitar trabajar con personas que utilizan la fuerza o la ayuda humana para ganar batallas espirituales. Hermanos, yo creo firmemente que las batallas espirituales y el reino de Dios se pelea en el mundo espiritual. Y ahí es donde se ganan las verdaderas batallas. Guarden este consejo en su corazón. Vamos a ver un aspecto más sobre este punto. Si usted está protegiendo a alguien o a algo que Dios ha puesto bajo su cobertura o supervisión, sea rápido para defenderlo y oponerse al enemigo. Pero de nuevo, hermanos, vemos a qué está ligado este punto. Este punto está ligado a lo que leímos hace un momento, que no utilicemos formas naturales de conflicto o de batalla, formas carnales, para ganar batallas espirituales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada? No, hermano, este inciso B está balanceando esa verdad. Si Dios ha puesto algo o a alguien bajo su cobertura o bajo su supervisión, sea rápido para defenderlo y oponerse al enemigo. El enemigo no debe de ganar batalla. En Nehemías capítulo 4, versículo 14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Es bien interesante, hermanos, que aquí tenemos las cosas por las que hay que pelear. Hay cosas que vale la pena pelear, pero hay cosas por las cuales hay que pelear. Y por las cosas que hay que pelear es por nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras esposas, nuestros esposos, por nuestras casas, por lo que Dios nos ha dado. Hermanos, no seamos tardos para poner defensa si vemos que el enemigo o algo está siendo atacado en lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Esto aplica en especial a los padres de familia, a los líderes, a los pastores. Hermanos, cuando hay un ataque a la congregación, el pastor tiene la responsabilidad de salir y defender y presentar batalla. Los padres de familia, como coberturas de sus casas, si ellos ven que hay un ataque en su casa, en sus hijos, en su esposa, ellos deben de ser los primeros que deben de ponerse en la brecha y defender a su casa y defender a sus hijos y pelear estas batallas, pero de nuevo, hermanos, pelearlas en el lugar correcto, en el mundo espiritual. Quiero tocar un inciso C también sobre este punto. Si usted tiene una carga relacionada con un problema espiritual, es muy probable y es posible que necesite interceder y recibir autoridad de Dios antes de poder lidiar exitosamente con los espíritus malignos. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Y quiero leer un pasaje de la Escritura para poder ejemplificar esto mejor. Vamos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer de los versículos 2 al 17. Va a ser una lectura un poquito extensa.
Dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasenón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Hermanos, veamos el orden de esta historia que vemos aquí con Josafat. ¿Y se acuerdan del versículo que leímos en Santiago? Someteos a Dios. Primera parte, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué pasó? Viene la multitud, vienen muchos enemigos de dos frentes diferentes para atacar a Josafat. ¿Qué hace Josafat? Número 1, someteos a Dios. Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿Se acuerdan que este fue el pacto que hizo Salomón con el Señor? Señor, si algún día pasa algo, vamos a venir a este lugar y vamos a orar, y tú vas a escuchar nuestro clamor. Y dice el verso 10, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Hermano, quiero detenerme aquí porque esta es una clave importantísima para la guerra espiritual. Cuando no sabemos qué hacer, necesitamos ir a buscar al Señor y pedir su guianza. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Porque el Señor está, hermanos, con los contritos, con los humildes, con aquellos que buscan su rostro, con los mansos. Con ellos está el Señor. Y aquí Josafat dice, Señor, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Y veamos la respuesta que recibe. Dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¿Quieres que el Señor se manifieste y traiga libertad, liberación y te dé el poder sobre los principados, sobre las potestades? Aquí hay una clave bien importante, hermanos, la unidad, y que las personas y las familias se presenten delante del Señor. Vean aquí, dice, todo Judá está en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Pero ¿saben qué? He visto que el ser humano necesita a veces tiempos de mucha presión para poder ponerse de acuerdo y estar unánimes y juntos buscando al Señor. Y yo creo que no necesariamente lo necesitamos, hermanos. Creo que voluntariamente podemos buscar en nuestras casas, como familias, buscar al Señor, buscar su guianza, decirle, Señor, estamos siendo atacados como familia. Tú nos puedes proteger, tú nos puedes guiar, dinos qué hacer. Dice el verso 14, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías,
levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Esto es tremendo, hermanos. Tremendo, tremendo. ¿Sabes? Las batallas son del Señor cuando estamos buscándolo a Él, cuando estamos confiando en Él, cuando estamos siguiendo sus estrategias, cuando estamos discerniendo bien, cuando estamos en unidad. La batalla que nosotros vemos que tenemos enorme, el Señor dice: déjenme a mí esto. No es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana van a descender contra ellos. Y aquí que ellos van a subir por la cuesta de Cis y los van a encontrar junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Y no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Tremendo, hermanos, tremendo esto. El Señor diciéndoles: ni siquiera van a tener que pelear. Someteos pues a Dios. Resistid al enemigo, y Él va a ir de vosotros. Vemos cómo se cumple esta fórmula, hermanos. Y creo que nosotros debemos de entender cómo funcionan las guerras espirituales. A veces nos da miedo enfrentarnos al mundo espiritual porque pues es algo desconocido, es algo que no sabemos cómo hacerlo, pero hermanos, esto nos da una verdad muy importante. No es nuestra batalla. El Señor es el que pelea nuestras batallas. Veamos un versículo más en Habacuc, capítulo 3, versículo 2, y dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de tu misericordia. Y en Salmo 68, versículos 28 y 29 dice: Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecen dones. Cuando es el tiempo, hermanos, de pelear, el Señor nos va a avivar. El Señor nos va a conocer sus obras. Él va a confirmar la palabra que ha hecho en nosotros. Y Él va a defender lo que ha puesto en nuestro corazón, el propósito que ha puesto en tu vida. Vamos a ver otro ejemplo más, hermanos. En Esther capítulo 4, versículo 16, dice: Ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa. Sí, solo para dar un contexto, Esther había sido nombrada reina en lugar de Vasti, que había sido quitada de reina, y todo iba bien hasta que nació una tal personaje que se llamaba Man, que odiaba a los judíos y quería exterminar al pueblo judío. Pero resulta que Esther, la reina, era judía y Amán no lo sabía. Entonces, cuando sale este edicto, su tío Mardoqueo le dice: oye, tienes que hacer algo, porque no creas que por estar en el palacio te vas a salvar. Y Esther le dijo: tú sabes que si yo me acerco al palacio sin ser llamada, corro peligro de morir, a menos que cuando yo esté delante del rey, él extienda el cetro y me perdone la vida. Y entonces llegamos aquí, a Esther 4:16, le dice Esther a su tío: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Hermanos, cuando el Señor nos quiere utilizar, cuando estamos en medio de una batalla, lo más importante es buscar al Señor, buscar dirección, buscar discernimiento. Veamos aquí, Esther no dijo: bueno, sí, está bien, ya, vámonos, ahorita, vístanme rápido,
póngame mis perfumes, vamos ahorita. No, ella primero buscó al Señor. 3 días de ayuno antes de actuar. Y nosotros, hermanos, solemos, y yo me incluyo, solemos ser prontos para actuar y tardos para orar, tardos para prepararnos, tardos para ayunar, tardos para discernir. No debe de ser así, amados hermanos. Necesitamos buscar al Señor. Josafat tampoco dijo, vamos ahorita, no, él proclamó ayuno, se juntó todo el pueblo, fueron al templo y buscaron al Señor y le dijeron, Señor, no sabemos qué hacer, necesitamos tu ayuda. Qué diferente es eso, hermanos, a un corazón lleno de autosuficiencia, que cree que puede luchar solo las cosas, que cree que sabe las estrategias y que sale. Hermanos, seamos humildes y busquemos la poderosa mano de nuestro Señor. Humillaos bajo la poderosa mano de nuestro Señor y Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo, cuando sea su tiempo. Veamos un consejo más. No vaya a pelear batallas que el Señor no lo ha guiado a pelear. Esto, hermanos, es algo bien serio, bien serio. El hecho de que veamos un problema o una batalla no es indicación de que debamos unirnos a pelear. Y no sé por qué algunos cristianos mexicanos de una iglesia que conozco tenemos este pequeño problema. Cuando vemos una batalla, una guerra, una pelea, decimos, vamos ahorita y vamos a ganar y ahorita nos vamos a... Hermanos, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿el Señor me está guiando, me está llamando a pelear esta batalla? Si el Señor no nos está llamando, hermanos, el precio puede ser muy alto. Y quiero mostrarles un ejemplo. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 35, versículos 20 al 24. Dice, después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, que quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Miren, vamos a suponer que Josías es un miembro de la iglesia cristiana Nación David. Y dice, a ver, no, sale Faraón, es el rey de Egipto y representa la carne. Y yo tengo que salir a resistir eso. Y vean que Faraón le dice, oye, pero Dios está conmigo, Él me envió a hacer esto, no vengo contra ti, vengo contra otro enemigo que me está haciendo guerra. No, no, Dios no puede hablar por medio del rey de Egipto, de Faraón. ¿Cómo crees que Dios va a usar a alguien así? Hermanos, Dios le mandó el mensaje a Josías, no vayas, esta no es tu guerra. Pero Josías no prestó atención. ¿Y cuál fue el resultado? Dice el verso 22, mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Seamos prontos para discernir, prontos para humillarnos, prontos para decir, Señor, ¿tú estás hablando esta palabra? Señor, ¿voy a esta guerra? Somos muy dados a sacar nuestros instintos espirituales y nuestro poder que el Señor nos ha dado y la fuerza y el carácter, pero si el Señor no nos ha enviado, no lo hagas. Y no atendió a las palabras de Necao que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. ¿Dónde terminó Josías, hermanos? Muerto por ir a pelear una batalla
que el Señor no le había guiado a pelear. Y no solamente no le había guiado a pelear, sino que le advirtió que no fuera. Y Dios utilizó a un agente que no temía a Dios para hablarle. Y ni aun así Josías atendió a la voz de Dios. Les recuerdo, hermanos, el hecho de que veamos un problema o una batalla no es indicación que debemos unirnos a pelear. Seamos sabios y cuidemos esto. Josías se unió a una batalla que Dios no quería que peleara y no hizo caso a lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 17, donde dice: no hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? No seamos insensatos, hermanos, y seamos sabios y busquemos la guianza del Señor, la guía del Señor. Miren, yo algún día dije esta frase o estuve con personas que lo decían y tal vez comulgaba con ellas y decían: bueno, vamos a comer, vamos a hacer, salgamos, de algo nos vamos a morir. Cuidado, hermanos, no seamos insensatos. ¿Por qué habremos de morir antes de tiempo? ¿Por qué como Josías, por no escuchar la voz de Dios y por no someterse al mandato de Dios, a la voz de Dios, que aún había utilizado a alguien que no era del pueblo de Dios para hablarle, terminó muerto? Veamos una clave más. Necesitamos buscar guía sobre el plan de batalla específico que debemos de utilizar. Muy importante, vimos esto en algunas de las clases. Necesitamos decir: Señor, ok, primero, ¿tú me estás mandando a esta guerra? ¿Tú quieres que vaya a esta batalla? ¿Quieres que pelee esta batalla? Si la respuesta es sí, entonces mi siguiente pregunta es: Señor, ¿cuál es el plan de batalla específico que quieres que yo utilice? El Salmo 144, versículo 1 dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Es bien interesante. Miren, no es el propósito de la clase del día de hoy, pero esta dualidad de adiestra mis manos y adiestra mis dedos, manos para la batalla y dedos para la guerra, es bien interesante, hermanos, porque ¿quién es el que da las claves? ¿Quién es el que da las estrategias? ¿Quién es el que da el plan? Es el Señor, no somos nosotros. Si entendemos esto, vamos a lograr tener grandes victorias. Y de hecho vamos a ver una de ellas que encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 14. Vamos a leer de los versículos 9 al 15. Y se vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios diciendo: vean cómo aquí se cumplen estas dos cosas. ¿Subiré contra los filisteos? Señor, ¿quieres que pelee esta batalla? ¿Quieres que vaya a esta batalla? Segunda pregunta, ¿los vas a entregar en mi mano? ¿Voy a ganar esta batalla? Y el Señor y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dice el verso 12, y dejaron allí sus dioses, y dijo David que los quemasen. Y otra vez volvieron los filisteos a extenderse por el valle. Otra batalla. ¿Qué hacemos? No, pues el Señor ya me dijo que fuera. Ya no hay necesidad de irlo a consultar otra vez. Él ya me dijo que este enemigo hay que matarlo. Y ya tampoco hay que pedir otro plan de batalla. Ya nos dijo que fuéramos. No, hermanos. Para cada batalla, yo debo de consultar al Señor. Señor, ¿quieres que pelee esta batalla? Oye, pero es el mismo enemigo. Sí, pero debes de consultar. Señor, ¿peleo esta batalla? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo vamos a llegar? Vean cómo cambia aquí la estrategia. Dice 13, y volvieron los filisteos a extenderse por el valle, y David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Nueva batalla
nueva estrategia. En cada una de ellas, David consultó al Señor. ¿Voy? ¿Cuál es la estrategia? ¿Vamos a ganar? Es importante, hermanos, que cada que nosotros veamos una batalla o distingamos que nos encontramos o que veamos una batalla espiritual, estas tres cosas son claves para poder obtener la victoria. Ser guiado a una batalla bíblica o escritura específica, ser guiado a una batalla bíblica o escritura específica que debe guiar la batalla. Lo que quiero decir aquí es, necesitamos tener la palabra del Señor siempre para guiarnos. El Salmo 149, verso 9 dice, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. O también debemos de aprender, hermanos, a discernir, perdón, ahí no puse el espacio, el espíritu con el que se está luchando. Entonces, la palabra de Dios siempre nos debe guiar, hermanos. Nosotros, esta semana platicaba con alguien y ¿qué hacemos cuando pedimos, Señor? ¿Qué hacemos en esta situación? ¿Qué hacemos en esta área? Bueno, si no recibes una palabra del Señor, si no escuchas algo, si el Espíritu Santo no te muestra algo, la palabra más segura en la cual nos podemos basar es la Escritura, la palabra de Dios. Pero también, hermanos, debemos de saber discernir. Y hemos visto ya acerca del discernimiento de espíritus que encontramos en 1 Corintios capítulo 12, verso 10. Dice a otro, el hacer milagros, está hablando de los dones del Espíritu Santo, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Necesitamos aprender a discernir, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Es importante esto, hermanos, porque entonces cuando nosotros tenemos discernimiento, en este caso discernimiento de espíritus, sabemos cómo pelear efectivamente. Por ejemplo, en Marcos capítulo 5, versículo 9, cuando el Señor Jesús está platicando con un endemoniado, Él le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Legión me llamo porque somos muchos. Bueno, cuando estamos en una guerra espiritual orando por una persona que necesita liberación, podemos utilizar esto. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Discernimiento para poder atar al hombre fuerte y entonces poder tener una victoria efectiva, una batalla efectiva y obtener la victoria. Vamos al siguiente consejo, siguiente clave. Si estás orando por una persona que necesita liberación, esto lo vamos a ver mucho, hermanos. De hecho, una de las cosas por las cuales el Señor Jesús, cuando dice que Él llegó a la sinagoga, abrió el rollo y empezó a leer un pasaje de Isaías, donde dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a, y dentro de las cosas que el Señor Jesús fue enviado, dice a libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, a sanar, a liberar a los oprimidos también, trae libertad a los que están en la cárcel. Y cuando el Señor Jesús partió, Él dijo que como Él había hecho, así Él también nos enviaba. Una parte importante, hermanos, de las batallas espirituales es ayudar a las personas que necesitan liberación, que están siendo oprimidas por espíritus, que ya hemos tocado también en algunas partes de las clases. Y una de las claves que necesitamos saber si estamos tratando con una batalla espiritual donde se necesita liberación en una persona, es tratar de llevar a esta persona a un tiempo de arrepentimiento antes que nada. ¿Para qué? Para que renuncie a sus pecados y una vez que haya renunciado a estos pecados, pueda entonces resistir al enemigo. Y quiero releer otra vez el versículo que leímos ya en Santiago 4, versículos 7 al 10. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza.
humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El primer paso, hermanos, cuando estamos trabajando con alguien que necesita liberación, es llevarlo al arrepentimiento y que renuncie a sus pecados, pactos, etcétera, que haya hecho con el enemigo. La primera parte es someternos al Señor, arrepentirnos, caminar en luz como Él está en luz. Si eso pasa, la sangre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, nos limpia de todo pecado y entonces estamos aptos para resistir al diablo y que él huya de nosotros. También en una de las clases vimos la siguiente clave: usar la autoridad en el nombre de Jesús y el poder de la sangre de Cristo para reprender o atar espíritus malignos y ordenarles que se vayan. De nuevo, una vez que estas personas se han arrepentido, que han renunciado a sus pecados, que han renunciado tal vez a pactos que hayan hecho con el enemigo, entonces podemos utilizar, hermanos, el nombre de Jesús y el poder de la sangre de Cristo para reprender a los espíritus malignos y ordenarles que salgan de estas personas, como leemos en Marcos capítulo 16, verso 17, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. El nombre de Jesús, hermanos, como vimos en la clase, de hecho creo que tocamos 2 clases sobre esto, tiene poder. El nombre de Jesús, hermanos, es poderoso. En Zacarías capítulo 3, versículo 2, dice: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que has cogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Satanás es vencido, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice: y Dios la has vencido por medio de la sangre del Cordero. El poder que tiene el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos las han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Otra de las claves que también vimos en las clases y queremos recordar en esta noche es perseverar. Persevera en la batalla, añadiendo ayuno con oración hasta que la batalla sea ganada. El ayuno es un arma muy poderosa y muy importante, hermanos, que nos va a ayudar a ganar las batallas. Daniel capítulo 10, versos 12 al 13, encontramos un ejemplo de esto. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. No temas, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y me mandaron a ayudarte. Mas el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. El ayuno, hermanos, el ayuno. Veamos un versículo más que nos habla también sobre el ayuno. Mateo capítulo 17, versículo 21 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. El ayuno, como vimos en la clase que hablamos sobre esto, es un arma poderosa. Y vamos a ver otra clave más, creo que es la última de esta noche. Asegúrese de que la persona que está recibiendo liberación, que está siendo liberada, le permita al Señor transformar cada área de su vida para que no haya espacio para que el enemigo pueda volver y poseerlos nuevamente. Leemos en Mateo capítulo 12, versículo 43. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces, cuando una persona es liberada, bueno, este espíritu que sale de esta persona va a estar buscando dónde encontrar un reposo y no lo va a encontrar. Y puede ser que si esta persona que fue liberada, las áreas de su vida no son entregadas al Señor, entonces podemos tener
problemas porque si no puse el versículo que sigue, pero dice que luego regresa ese espíritu y dice, voy a ir de donde salí, y encuentra que está vacío. Dios no llenó esas áreas. Sí fue sacado el espíritu maligno, pero no fue llenada por la sangre y el poder de Dios. Y entonces a veces regresa y con otros 7 peores y el posterior estado de esta persona puede ser peor que como estaba. Así que me gustaría concluir con lo siguiente. Para ayudar a estas personas que han sido liberados, necesitamos ayudarles a obtener una vida renovada, llena del Señor. Necesitamos guiarlos a los siguientes pasos: la salvación, bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo. Y una vez que han pasado estos 3 pasos básicos, fundamentos, necesitamos ayudarles a desarrollar una vida de oración, de estudio bíblico, de adoración. ¿Por qué? Porque esto va a asegurar que cada área de su vida sea llena de pensamientos puros y actos piadosos delante del Señor. Pueden vestirse después la armadura del cristiano y pueden ser ahora parte del ejército de Dios que ayuden a derrotar al enemigo. Bueno, hermanos, estas fueron algunas de las claves que quise compartir con ustedes. Es un breve resumen, es el inicio del resumen que vamos a ver sobre el libro de Batalla Espiritual de nuestra serie Vencedor o Víctima. Yo espero que haya sido de bendición y vamos a orar para entregar este tiempo al Señor y darle gracias. Y yo espero que cada una de estas cosas que veamos en este resumen sean de grande bendición y nos ayuden para animarnos a ser vencedores. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por estas palabras que nos has recordado. Danos de tu gracia, Señor, para aprovechar cada uno de estos consejos y ser efectivos, Señor, cada vez que tú nos llames a una batalla o cada vez que presenciemos una batalla espiritual a la cual te preguntemos si debemos de ir, que nos des la estrategia, que nos aseguremos que nuestros corazones están limpios, que estemos arrepentidos, lavados por tu sangre, que podamos utilizar el poder del nombre de Jesús, el poder de la sangre de Jesús, y entonces, Señor, tú nos puedas dar la victoria sobre cada área, y seamos así parte de aquel ejército tuyo que va a marchar y va a pelear tus batallas. Gracias, Señor, por esta noche. Pongo esta congregación y a cada persona que oiga este tema en tus manos, para que tú nos puedas dar la gracia para ser vencedores y ser del equipo que tú estás buscando. Te bendigo, Padre nuestro, y te doy a ti toda la gloria y toda la honra a través de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.